En esta tercera videoclase vamos a abordar la lectura interpretada del antibiograma de cocos grampositivos. Además de los elementos teóricos, vamos a abordar en diferentes casos cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta en las especies de mayor importancia clínica. Lectura interpretada del antibiograma de cocos grampositivos. En el capítulo de hoy, nos enfocaremos en los fenotipos de resistencia más importantes en los géneros Staphylococcus, Enterococcus y en la especie Streptococcus pneumoniae, revisando los mecanismos que pueden estar relacionados con los mismos y en algunos casos se valorarán los métodos más adecuados para su detección. Staphylococcus aureus y algunos aspectos importantes de los Staphylococcus coagulasa negativa. Iniciaremos analizando los perfiles de sensibilidad de los betalactámicos en este antibiograma de un aislado de Staphylococcus aureus. En la actualidad, un porcentaje muy reducido de estafilococos son sensibles a la penicilina, ya que el porcentaje de resistencia está actualmente superando el 90%. El fenotipo de resistencia más frecuente en este género incluye la resistencia a la penicilina y a la ampicilina por la producción de una penicilinasa denominada BLA-Z. Esta betalactamasa es de clase A y se inhibe por inhibidores de betalactamasas como el ácido clavulánico, el tazobactam y el sulbactam, por lo que estas cepas son sensibles a las asociaciones de betalactámicos con inhibidores de betalactamasa. Las penicilinasas no hidrolizan a las penicilinas semisintéticas como la oxacilina o la meticilina, aunque mediante una sobreexpresión pueden llegar a generar una disminución en su acción, que se refleja en un aumento discreto de la concentración inhibitoria mínima o MIC, sin que necesariamente sobrepase el punto de corte de sensibilidad. Con relación a las cefalosporinas y a los carbapenémicos, estos no se ven afectados. Esta betalactamasa puede detectarse fácilmente mediante discos de nitrocefina o cefinasa y también mediante la prueba de borde de halo. Vamos a observar otro antibiograma. El marcador más importante a analizar en Staphylococcus aureus es la oxacilina o la meticilina. Estos antibióticos son penicilinas semisintéticas estables frente a la acción de las betalactamasas estafilocóccicas gracias a la ubicación estratégica de ciertas cadenas laterales en la molécula. Estos antibióticos fueron diseñados específicamente para el tratamiento de infecciones causadas por Staphylococcus aureus productores de betalactamasas. Son un punto fundamental en el antibiograma de esta bacteria debido a la predominancia de las cepas productoras de betalactamasa. Infortunadamente, la resistencia a la meticilina emergió rápidamente después de su introducción y en algunos países puede encontrarse en más del 50% de los aislados de Staphylococcus aureus. La resistencia a la meticilina en Staphylococcus está mediada por el gen MECA. Este gen codifica para una nueva proteína PBP2A que presenta baja afinidad por los betalactámicos. Esta PBP puede continuar con la síntesis de la pared a pesar de la presencia de estos antibióticos. Inicialmente, los primeros aislamientos se denominaron Staphylococcus aureus resistente a la meticilina o MRCA. Sin embargo, es la oxacilina el antibiótico que generalmente se usa en las pruebas de laboratorio. Las cepas MRCA son resistentes a todas las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y asociaciones de betalactámicos con inhibidores de betalactamasas. Siendo la única excepción las nuevas cefalosporinas ceftobiprol y ceftarolina, las cuales están dirigidas específicamente frente a la PBP2 alterada. Volviendo al ejemplo anterior, a pesar de que la oxacilina aparece sensible, este aislamiento se considera un MRCA. Esta conclusión se debe a la utilización del antibiótico cefoxitin, el cual se comporta como un marcador sustituto para detectar la presencia del gen MECA. Esto se debe a que en el caso de Staphylococcus aureus, el cefoxitin es un inductor más potente de su sistema de regulación, por lo que potencia la expresión del gen MECA incluso más que la propia oxacilina.
Para el reporte final, el cefoxitin no debe reportarse, aunque haya sido empleado para determinar su resistencia. El aislado debe reportarse como resistente a la oxacilina. La detección de resistencia a la meticilina u oxacilina en estafilococos se puede llevar a cabo mediante métodos específicos de acuerdo a la especie. Es de vital importancia revisar este aspecto en las tablas del CLCI, ya que los métodos que permiten la detección precisa de la resistencia varían de acuerdo a la especie. De acuerdo con la tabla, en el caso de Staphylococcus aureus, la resistencia a oxacilina se puede determinar por MIC y difusión en disco de cefoxitin. Asimismo, puede determinarse con MIC de oxacilina mediante microdilución en caldo. La difusión en disco para Staphylococcus aureus con oxacilina no se recomienda, ya que presenta varias dificultades técnicas que podrían generar una falsa sensibilidad. En general, las MIC de oxacilina presentan una buena sensibilidad y especificidad para todas las especies de los estafilococos, mientras que solo en algunas especies se puede emplear el cefoxitin como sustituto y depende del método empleado. De igual manera, el disco de oxacilina solo es válido en algunas especies de estafilococo. Cuando se presenten resultados discordantes, como en nuestro caso de estudio, se debe tener en cuenta que solo se reporta sensibilidad si tanto el cefoxitin como la oxacilina se encuentran sensibles. Para el caso de la resistencia, basta con que alguno de los dos antibióticos se encuentre resistente. Finalmente, es importante ante la presencia de un MRSA agregar esta nota al antibiograma. Este aislamiento es resistente a todos los betalactámicos excepto las cefalosporinas con actividad anti-MRSA, ceftaroline y ceftobiprol. De vuelta al antibiograma de Staphylococcus aureus, debemos examinar otro aspecto de gran importancia: el patrón de resistencia a macrólidos y a lincosamidas. Si bien estos antibióticos presentan diferencias estructurales, poseen mecanismos de acción y de resistencia muy relacionados, ya que presentan el mismo blanco de acción, la subunidad ribosomal 50S. En este antibiograma observamos que hay resistencia a la eritromicina. Esta resistencia puede deberse a dos mecanismos de resistencia diferentes. Sin embargo, solo uno de ellos afecta también a la clindamicina, razón por la cual debemos detectarla en el laboratorio mediante una prueba especial. Veamos. El principal mecanismo de resistencia a los macrólidos como la eritromicina y a las lincosamidas como la clindamicina es la modificación del blanco debido a la presencia de una metilasa codificada por el gen ERM. Esta enzima es una ARN metilasa que modifica la zona ribosómica donde se unen los macrólidos, las lincosamidas y las streptograminas. En esta diapositiva se pueden apreciar imágenes comparativas del ribosoma silvestre versus el ribosoma modificado por el gen ERM. Se puede observar que, con la adición de grupos metilo en naranja, estos generan una incompatibilidad con la porción activa de la eritromicina en color verde. Patrones de resistencia a eritromicina y a clindamicina en estafilococos, enterococos y estreptococos. La producción de metilasa ERM puede ser de expresión constitutiva o inducible. En las cepas con fenotipo constitutivo, en el antibiograma se puede observar resistencia tanto a la eritromicina como a la clindamicina, y no existe ninguna duda de que ambos antibióticos pierden utilidad en el tratamiento. Sin embargo, en las cepas con fenotipo inducible, se requiere la eritromicina para que se induzca la expresión del mecanismo de resistencia. Por ello, si se evalúa la sensibilidad a la clindamicina en ausencia de eritromicina, se manifestarán como sensibles a clindamicina. Sin embargo, deben informarse como resistentes, ya que el mecanismo de resistencia se puede inducir in vivo y conducir a fracasos terapéuticos, como se ha demostrado con la utilización de clindamicina en cepas con este mecanismo de resistencia. Un segundo mecanismo de resistencia es el mediado por el gen MSRA, en estreptococos y en enterococos. Este gen codifica para la producción de una bomba de expulsión. Las cepas MSRA
son sensibles a la clindamicina y no generan riesgo de resistencia. Como puede observarse, el patrón de resistencia inducible y el patrón de resistencia por producción de bomba de expulsión pueden verse iguales en el antibiograma, por lo cual es de vital importancia identificar la resistencia inducible a clindamicina a través de pruebas especiales. Por último, es también posible observar resistencia a clindamicina sin que afecte a la eritromicina. Esto se da a través de una enzima modificadora de lincosamidas. Este fenotipo es un poco más escaso. Detección de resistencia inducible a clindamicina. Siempre que se observe este patrón y se sospeche que puede haber resistencia inducible a la clindamicina, se puede realizar la prueba mediante el uso de eritromicina como inductor, ya sea por microdilución en caldo, utilizando la combinación en el mismo pozo de eritromicina y clindamicina, o también por difusión en disco, o Kirby-Bauer mediante la prueba D. Esta prueba consiste en ubicar los discos de eritromicina y clindamicina a una distancia de 15 milímetros y observar el patrón que se genera en la zona de inhibición. Una prueba positiva se observa por la presencia de un achatamiento en el halo de inhibición de clindamicina, formando una figura similar a una letra D. Este achatamiento se da justo donde ambos antibióticos se difunden, lo cual indica que, en presencia de eritromicina, se pierde la sensibilidad a clindamicina y el halo de inhibición se deforma. De acuerdo con las guías de CLSI para el reporte, clindamicina debe informarse como resistente y debe agregarse la siguiente nota: se presume resistente a clindamicina por prueba de resistencia inducible. En una prueba negativa no se observan deformidades en el halo de inhibición de la clindamicina, ya que el mecanismo de acción implicado no la afecta. Opcionalmente, se puede agregar la nota: este aislamiento es sensible a la clindamicina y no existe riesgo de hacerse resistente con su utilización. Otro punto a analizar en el antibiograma de Staphylococcus aureus es la susceptibilidad a los glicopéptidos, en este caso a la vancomicina. La vancomicina es un pilar para el tratamiento de las infecciones por MRSA, por lo cual la sensibilidad reducida a este antimicrobiano puede limitar de manera importante las opciones terapéuticas. En la actualidad existen dos tipos de resistencia a vancomicina que revisaremos a continuación. Resistencia intermedia a glucopéptidos o a vancomicina. Recientemente se han descrito cepas con susceptibilidad reducida a la vancomicina que pueden alcanzar mix de 4 a 8 microgramos. Estas cepas se denominan Staphylococcus aureus intermedio a la vancomicina o VISA por sus siglas en inglés, o también son llamadas Staphylococcus aureus intermedio a glucopéptidos o GISA por sus siglas en inglés. El mecanismo de resistencia intermedia se debe a una disminución en el recambio de la pared celular y en la actividad autolítica, y a su vez al engrosamiento de la pared con un alto contenido de extremos de alanina capaces de unir vancomicina extracelularmente. Esto genera una reducción en la permeabilidad o el acceso de la vancomicina a su blanco principal, la porción de alanina terminal que se encuentra en los precursores de la pared ubicados en el espacio periplásmico. La porción de ala terminal puede encontrarse en dos ubicaciones en la pared. En primer lugar, puede estar unido a los precursores que serán agregados al peptidoglicano preexistente a través de la transpeptidación. Y en segundo lugar, pueden encontrarse algunas moléculas de forma libre en las capas más externas del peptidoglicano, ya que no todos los de ala son gastados en el proceso de transpeptidación. La resistencia se presenta cuando la vancomicina queda atrapada superficialmente en los extremos de ala libres que se encuentran en exceso en las cepas VISA y no alcanzan a llegar a los precursores que están en el espacio periplásmico más profundos, lo cual permite que la síntesis de la pared continúe. Observe las fotografías de microscopía electrónica de células VISA comparadas con células sensibles. La mayoría de cepas VISA son MRSA que se han aislado de pacientes con antecedentes de infección por MRSA y uso prolongado de vancomicina.
Si bien esta resistencia no supera un 5% y se limita a ciertas zonas geográficas, principalmente Asia y Europa, la resistencia ha venido en aumento en los últimos años debido a las altas prevalencias de MRSA. Esto ha llevado a un uso extensivo de la vancomicina. Actualmente se reportan con relativa frecuencia aislados con mix de 2 microgramos, es decir, el límite entre la susceptibilidad y la resistencia intermedia. En pacientes infectados se ha demostrado una baja eficacia del tratamiento en cierto tipo de infecciones, sobre todo en las que el inóculo bacteriano es alto, tales como endocarditis, abscesos o colecciones purulentas e infecciones asociadas a prótesis. A diferencia de lo que ocurre con las cepas intermedias a vancomicina, las cepas de Staphylococcus aureus completamente resistentes a vancomicina o VRSA, por sus siglas en inglés, presentan mix elevadas, mayores o iguales a 16 microgramos. En este caso, el mecanismo de resistencia implicado es la producción de un blanco modificado, el dipéptido D-ala de lactato, en sustitución del D-ala de ala. Este blanco modificado no tiene afinidad por la vancomicina. El gen que confiere este tipo de resistencia es transferible y codifica para una enzima ligasa. Se trata del gen VAN-A, que proviene del enterococo. En la década de los 80, cuando aparecieron los primeros aislamientos de enterococo resistente a vancomicina, existió una gran preocupación con respecto a la posibilidad de la emergencia inminente de Staphylococcus aureus resistente a vancomicina por la transmisión horizontal. Sin embargo, las cepas de Staphylococcus aureus resistentes a vancomicina solo se notificaron por primera vez en los Estados Unidos en el 2002. Hasta el 2020 se habían reportado alrededor de 90 aislamientos a nivel mundial. Esto indica que, aunque todavía son excepcionales, se hace necesario su monitoreo constante ante una posible diseminación. Detección de resistencia a vancomicina en estafilococos. De acuerdo con el CLSI, para evaluar la vancomicina, se debe realizar un método que permita determinar la concentración inhibitoria mínima, tal como microdilución en caldo o e-test. La difusión en disco no permite diferenciar entre cepas sensibles e intermedias, y en otras especies de estafilococo tampoco las diferencia de las resistentes, ya que todas pueden producir halos de inhibición similares. Existe una prueba de tamizaje para la detección de cepas resistentes que consiste en inocular una gota de suspensión bacteriana al 0.5 de McFarland en agar BHI con 6 microgramos de vancomicina. Esta debe incubarse de 24 horas a 37 grados centígrados. Cualquier crecimiento se considera sospechoso de VRSA. En el caso de las cepas Visa, no funciona en todos los casos, ya que las cepas con mix de 4 microgramos no podrían crecer en este medio. Debido a sus implicaciones clínicas y epidemiológicas, se deben remitir los aislamientos con mix mayores o iguales a 8 microgramos a laboratorios de referencia para su confirmación. Aspectos más relevantes del antibiograma de enterococo. En primer lugar, observemos la resistencia intrínseca en enterococos. Los microorganismos del género enterococo se encuentran entre los principales patógenos intrahospitalarios, debido a la dificultad de tratamiento condicionada por su resistencia intrínseca a la mayoría de antibióticos. Los enterococos poseen cierta resistencia natural intrínseca a los betalactámicos que se debe a la baja afinidad de sus PBP por estos antibióticos. De todos los betalactámicos, las cefalosporinas son las que presentan la menor actividad. Asimismo, los enterococos son resistentes in vivo a trimethoprim-sulfa, ya que pueden captar folatos del hospedero pese a que la ruta metabólica esté bloqueada por el uso de estos antibióticos. Simultáneamente, los enterococos son intrínsecamente resistentes a la clindamicina por la producción de una bomba de expulsión y presentan una resistencia de bajo nivel o a concentraciones terapéuticas a los aminoglucósidos debido al ingreso deficiente del antibiótico al interior de la bacteria. Adicionalmente, algunas especies como Enterococcus gallinarum, Caseliflavus y Flavescens presentan resistencia intrínseca a la vancomicina.
Sumado a lo anterior, a lo largo de los años, los enterococos han adquirido resistencia a múltiples antibióticos, bien por la adquisición de genes de resistencia en plásmidos o transposones, o por mutación espontánea que aumentan el nivel de resistencia a algunos antibióticos. La importancia clínica es mayor en el caso de los betalactámicos, aminoglucósidos y glucopéptidos, por constituir el tratamiento de elección de las infecciones enterocóxicas graves. La mayoría de las infecciones producidas por enterococo están causadas por Enterococcus fecalis en un 80%. Sin embargo, la especie Enterococcus faecium es la que con mayor frecuencia presenta multiresistencia y mayores porcentajes de resistencia adquirida. Vamos a analizar este antibiograma. En primera instancia, podemos observar la resistencia a las penicilinas. En los enterococos, la resistencia se ha asociado con dos mecanismos. El más usual, principalmente en Enterococcus faecium y muy rara vez en Enterococcus fecalis, es la modificación de las PBP5 que naturalmente tienen una baja afinidad por las penicilinas. La modificación puede consistir en una hiperproducción de estas PBP con capacidad para sustituir otras más sensibles, o también puede deberse a mutaciones en el gen PBP5 que implican una afinidad por las penicilinas aún menor a la usual. El segundo mecanismo es menos frecuente y es la producción de una betalactamasa similar a la descrita en Staphylococcus aureus. En cepas de enterococo no productoras de betalactamasa, la sensibilidad a ampicilina se puede utilizar para predecir la sensibilidad al resto de las penicilinas, ya que es la más activa in vitro. Los enterococos que producen betalactamasa podrían mostrarse sensibles in vitro a las penicilinas cuando se realiza un antibiograma, ya que esta enzima se produce en pequeñas cantidades, por lo que en los aislados procedentes de sangre y líquido cefalorraquídeo siempre debe realizarse una prueba de nitrocefina a fin de detectar la posible presencia de betalactamasa. En este caso sería lo más indicado. Ahora analicemos la sensibilidad a los aminoglucósidos. Como se había mencionado previamente, los enterococos poseen intrínsecamente una resistencia de bajo nivel a los aminoglucósidos por un transporte deficiente. Esto genera que los aminoglucósidos no sean eficaces en monoterapia frente a los enterococos. Sin embargo, cuando se asocia un aminoglucósido con otro antibiótico que actúe en la pared celular, como un betalactámico o un glucopéptido, se produce un gran aumento en la captación del aminoglucósido, resultando en un efecto sinérgico bactericida necesario para el tratamiento de infecciones graves, tales como bacteriemia, endocarditis y meningitis. Lamentablemente, los enterococos han desarrollado la capacidad de evitar este efecto sinérgico mediante la resistencia de alto nivel a los aminoglucósidos o RAN. Es por ello que para el tratamiento de infecciones graves o invasivas es un prerequisito evaluar la sensibilidad de los agentes de pared y la presencia de la RAN o resistencia de alto nivel a los aminoglucósidos. Veamos. La resistencia de alto nivel se debe a la producción de enzimas inactivantes. Estas enzimas pueden ser fosfotransferasas, acetiltransferasas o nucleotidiltransferasas. Estas enzimas podrían modificar uno o más aminoglucósidos dependiendo del espectro de actividad de la enzima. Para evaluar la presencia de RAN se emplea gentamicina. Este antibiótico predice la resistencia a tobramicina, kanamicina y amikacina, las cuales comparten el mismo mecanismo. Por otro lado, se debe emplear la streptomicina, ya que tiene mecanismos que solo afectan a este antibiótico. Ahora bien, ¿cómo detectamos la RAN aminoglucósidos? La detección puede realizarse mediante dilución en caldo o difusión en disco. Esta prueba básicamente emplea concentraciones altas de gentamicina y streptomicina que supera las dosis terapéuticas. Encuentra más detalles de la prueba en la guía de CLCI. Volvamos al caso de estudio. Analicemos la sensibilidad a los glucopéptidos. En enterococos se puede evaluar mediante difusión en disco o microdilución en caldo.
Asimismo, también se puede emplear el agar de tamizaje de BHI con 6 microgramos de vancomicina, siempre y cuando se realice adecuadamente la identificación a nivel de género y especie. Tal como se había mencionado previamente, el mecanismo de resistencia a los glucopéptidos se basa en la modificación del blanco. El pentapéptido de la pared celular terminado en D-ala-D-ala cambia el último aminoácido por otro diferente. El pentapéptido modificado puede contener D-alanina de lactato o bien D-alanina de serina. Los residuos que contienen D-ala de lactato tienen una afinidad 1000 veces menor por la vancomicina, por lo que confiere una resistencia de alto nivel, mientras que los residuos que contienen D-ala de serina tienen una afinidad 7 veces menor, por lo que confieren una resistencia de bajo nivel. Es importante recordar que existen dos tipos de resistencia a los glucopéptidos en enterococos. La resistencia adquirida, mediada por el clúster de genes VAN-A, VAN-B, VAN-D, VAN-E, G y L. Estos pueden presentarse en Enterococcus faecium o fecalis y se les denomina enterococos resistentes a la vancomicina o EBR. Por otro lado, tenemos la resistencia intrínseca, que está ligada a las especies Enterococcus gallinarum, caseliflavus y flavescens. Esta resistencia está mediada por los genes VAN-C, que confieren resistencia de bajo nivel. Estas especies, a diferencia de Enterococcus faecium y fecales, son móviles y producen un pigmento amarillo. Estas características son de gran utilidad para distinguirlos y evitar reportarlos erróneamente como enterococos resistentes a la vancomicina. Analicemos la resistencia a los betalactámicos en Streptococcus pneumoniae. La resistencia a los betalactámicos en esta especie se debe principalmente a cambios en los genes de las PBP, 2B, 2X y 1A. Esto genera una disminución en la afinidad y por ende en la sensibilidad frente a los betalactámicos. Esta sensibilidad disminuida depende de la magnitud y la ubicación de los cambios en las PBP, por lo que puede generar patrones de sensibilidad variables a los diferentes betalactámicos. En esta bacteria, la resistencia a los betalactámicos no se relaciona con la producción de betalactamasas. Los cambios en las PBP, en este caso, se asocian a mutaciones, pero también a la captación de ADN exógeno proporcionado por cepas de estreptococos resistentes a betalactámicos que pueden compartir el mismo ambiente o nicho. Estos fragmentos de ADN se incorporan al cromosoma mediante recombinación homóloga a través de procesos de transformación. Por lo tanto, y de manera interesante, las cepas resistentes exhiben PBP con una estructura en mosaico, como resultado de la transferencia de genes intra e interespecies, especialmente a través de especies como Streptococcus mitis u oralis. Estas especies cohabitan en la nasofaringe. Consideraciones a tener en cuenta para el antibiograma de Streptococcus pneumoniae. Esta bacteria es uno de los patógenos más importantes en el hombre. Causa enfermedades invasivas graves como sepsis y neumonía, además de otros procesos menos graves, pero mucho más frecuentes como otitis y sinusitis. Adicionalmente, Streptococcus pneumoniae es una de las principales causas de meningitis bacteriana en el mundo. Esta infección puede dejar secuelas neurológicas si hay demoras en el tratamiento. Debido a esto, el CLSI ha establecido varias consideraciones especiales. En primer lugar, existe un reporte diferencial del antibiograma para los aislamientos provenientes de pacientes con meningitis. Los puntos de corte para la interpretación de las MICs son diferentes de aquellos con aislados que provienen de otros sitios, tales como esputo o secreciones óticas. Esto se debe a que la penetración de los antibióticos en el sistema nervioso central es limitada debido a la barrera hematoencefálica. Un incremento leve en las MICs podría significar que el tratamiento de una meningitis no sea eficaz, mientras que en otro tipo de infecciones podría no tener mayor relevancia clínica. De esta manera, el CLSI ha dispuesto que para aislados recuperados de líquido cefalorraquídeo, el reporte solo deba incluir
interpretaciones con base en puntos de corte meníngeos y solo deben reportarse aquellos antibióticos que pueden emplearse en el tratamiento de la meningitis. De igual manera, se deben eliminar del reporte todos los antibióticos que no tienen acción en sistema nervioso central. Por otro lado, para las infecciones en otros sitios, CLCI recomienda que se reporten las interpretaciones con ambos puntos de corte, tanto meníngeos como no meníngeos. Esto debido al riesgo de algunas infecciones de diseminarse a las meninges. En el caso de aislados de sitios no meníngeos, se puede evaluar la sensibilidad a los betalactámicos mediante difusión en disco de oxacilina. La detección de sensibilidad a la penicilina se realiza mediante difusión en disco de oxacilina de 1 microgramo, ya que este antibiótico es el mejor marcador en Streptococcus pneumoniae para las modificaciones de las PVP. Solamente se puede evaluar en aislados no meníngeos, ya que para aislados de líquido cefalorraquídeo siempre debe determinarse la MIC. Para la interpretación se debe tener en cuenta que halos de oxa mayores o iguales a 20 milímetros o sensibles predicen también la sensibilidad a todos los betalactámicos, incluyendo penicilina, ampicilina, cefalosporinas de tercera generación y meropenem, mientras que los halos menores o iguales a 19 milímetros evidencian una sensibilidad disminuida a las penicilinas. Esto requiere que se confirmen las MICs y evaluar la sensibilidad de cada antibiótico por separado, dada la probabilidad de cambios en las PVP que puedan alterarlos de manera variable. A continuación, como ejercicio final, editaremos juntos un antibiograma realizado a un aislado de Streptococcus pneumoniae proveniente de líquido cefalorraquídeo con sospecha de meningitis. Lo primero que debemos hacer es eliminar la prueba de betalactamasa, ya que en Streptococcus pneumoniae la resistencia a los betalactámicos no se asocia con este mecanismo. Por otro lado, al tratarse de un aislado recuperado de líquido cefalorraquídeo, se debe retirar la prueba de disco con oxacilina y la interpretación para sitios no meníngeos. Se deben reportar únicamente penicilina, ceftriaxona, meropenem y vancomicina. Los demás antibióticos deben eliminarse. Si se tratase de un aislado respiratorio, se podrían dejar todos los antibióticos y los puntos de corte. Muy bien, ahora ya tienen todas las herramientas para interpretar adecuadamente el antibiograma de los cocos gram positivos más relevantes a nivel clínico. Muchos éxitos.